Dennis Rodman es uno de los personajes más fascinantes en la historia de la NBA. 5 campeonatos, 2 premios al mejor defensor y 7 títulos de rebotes consecutivos respaldan su impacto en la liga. Pero su legado no solo se mide en estadísticas, sino en la energía, el caos y la intensidad con la que vivió cada etapa de su carrera. Rodman no fue un jugador convencional. No brilló por su ofensiva ni por su habilidad anotadora, pero su impacto en el juego fue indiscutible. Revolucionó la defensa y redefinió el rol del especialista en rebotes, convirtiéndose en el mejor en su categoría. Su entrega y sacrificio lo hicieron indispensable en cada equipo al que perteneció, desde los rudos Detroit Pistons hasta los históricos Chicago Bulls. A diferencia de otros jugadores estrella, Rodman no tuvo una ruta tradicional hacia la NBA. Pasó desapercibido en su adolescencia, sin ofertas universitarias importantes y sin perspectivas de una carrera profesional. Durante un tiempo, trabajó como conserje en un aeropuerto antes de descubrir su potencial en el baloncesto. Finalmente, encontró su camino en Southeastern Oklahoma State University, donde perfeccionó su capacidad para los rebotes. Su instinto, su determinación y su intensidad lo diferenciaban del resto, lo que lo llevó a ser seleccionado por los Detroit Pistons en el draft de 1986. En Detroit encajó perfectamente con los famosos Bad Boys, el equipo más físico y agresivo de la liga. Chuck Daly, su entrenador y mentor, le enseñó a canalizar su energía en defensa, convirtiéndolo en una pieza clave. Como resultado, ayudó a los Pistons a ganar 2 campeonatos consecutivos en 1989 y 1990. Pero todo cambió cuando Daly dejó el equipo. Rodman, sin estabilidad emocional, comenzó a alejarse de Detroit y pidió ser traspasado, iniciando un camino lleno de cambios y controversias. En 1993, Rodman llegó a San Antonio Spurs, donde su transformación mediática realmente comenzó. Tatuajes, cabello teñido de colores y un estilo rebelde definieron esta etapa de su carrera. Aunque su dominio en los rebotes continuó, su actitud empezó a generar problemas. Discusiones con entrenadores, peleas con compañeros y una personalidad explosiva marcaron su tiempo con los Spurs. Lideró la liga en rebotes con 17.3 por partido, pero la relación con el equipo se deterioró, llevándolo a otro traspaso. Aquí es donde la historia dio un giro inesperado. Chicago Bulls lo fichó en 1995 y todo cambió. Muchos dudaban de que Rodman pudiera encajar en Chicago junto a Michael Jordan y Scottie Pippen, pero Phil Jackson encontró la forma de manejarlo. En lugar de limitar su personalidad, le dio libertad para expresarse siempre y cuando rindiera en la cancha. El resultado fue inmediato. Los Bulls ganaron 3 campeonatos consecutivos, 1996 a 1998, con Rodman dominando los rebotes y frustrando a los mejores jugadores ofensivos de la liga. Su defensa implacable en las finales de 1998 contra Karl Malone y los Utah Jazz fue clave para la victoria. Rodman no buscaba anotaciones ni protagonismo ofensivo. Su misión era incomodar al rival, controlar los tableros y asegurarse de que su equipo tuviera segundas oportunidades. Rodman no solo era caótico en la cancha, sino también fuera de ella. Su vida estuvo llena de momentos únicos. Se casó con Carmen Electra en una de sus muchas extravagancias. Fue arrestado más de 100 veces por distintos incidentes. Hizo amistad con Kim Jong-un, viajando a Corea del Norte en una visita inesperada. Participó en lucha libre profesional, enfrentándose a figuras como Hollywood Hulk Hogan. Se vistió de novia para promocionar su autobiografía. Rodman nunca tuvo filtros ni siguió reglas. Vivió bajo sus propios términos, sin preocuparse por la opinión pública. Igualmente, Rodman dejó números impresionantes. 5 campeonatos de la NBA, 1989, 1990, 1996, 1997, 1998. 2 veces jugador defensivo del año, 1991, 1992. 7 veces líder en rebotes, 1992 a 1998. Miembro del Salón de la Fama desde 2011. Más allá de los títulos, Rodman demostró que la grandeza puede seguir caminos inesperados. Fue caótico, impredecible y controversial. Pero dentro de la cancha nadie podía igualar su entrega y pasión. Dennis Rodman fue más que un jugador de baloncesto. Fue una revolución, un personaje irrepetible y una leyenda que sigue fascinando al mundo. Mira el video hasta el final para no perderte nada. Tenemos una tremenda sorpresa para ti. Después de su éxito con los Chicago Bulls, Dennis Rodman siguió siendo una figura impredecible, tanto dentro como fuera de la cancha. Su impacto defensivo y reboteador era indiscutible, pero su personalidad seguía generando controversia. En la temporada 1998-99, los Bulls se desmantelaron tras el retiro de Michael Jordan y la salida de Scottie Pippen y Phil Jackson, dejando a Rodman sin la estructura que lo había mantenido enfocado. Sin un equipo que le permitiera expresarse dentro de ciertos límites. Rodman se encontró en una etapa de incertidumbre.
con breves pasos por Los Angeles Lakers y Dallas Mavericks antes de salir definitivamente de la NBA. Sus años finales en la liga fueron una mezcla de intentos fallidos y decisiones que reflejaban que su tiempo en el baloncesto estaba llegando a su fin. Sin la organización de los Bulls, Rodman se perdió en su propio caos. En 1999 firmó con los Lakers, pero solo jugó 23 partidos antes de ser cortado debido a su actitud problemática. Aunque mostró destellos de su increíble capacidad para los rebotes, su falta de compromiso con los entrenamientos y su personalidad conflictiva hicieron que el equipo decidiera no continuar con él. En el 2000, los Dallas Mavericks intentaron darle una nueva oportunidad, esperando que su intensidad pudiera ayudar al equipo. Sin embargo, Rodman jugó apenas 12 partidos antes de ser liberado. Su comportamiento dentro y fuera de la cancha distrajo más de lo que aportó, y a los Mavericks no les quedó otra opción que dejarlo ir. Para entonces, quedó claro que Rodman ya no encajaba en la NBA moderna. Su estilo de juego seguía siendo efectivo, pero su vida fuera del baloncesto generaba demasiado ruido para los equipos. Aunque no anunció un retiro formal, su paso por la liga había llegado a su fin. Rodman nunca fue alguien que se conformara con una sola faceta de la vida, así que exploró otros mundos. Ya había incursionado en lucha libre profesional durante su época con los Bulls, participando en combates televisados junto a Hulk Hogan, pero en los años siguientes se involucró aún más en el espectáculo. En 1998 protagonizó un enfrentamiento con Karl Malone, llevando su rivalidad de las finales de la NBA al cuadrilátero en un evento de la WCW. Aunque su técnica de lucha no era espectacular, su presencia garantizaba atención y audiencia. También incursionó en el cine y la televisión, participando en películas de acción y en programas de reality show. Rodman sabía cómo generar impacto mediático, y aunque su carrera ya no estaba en su mejor momento, seguía siendo una figura que el público quería ver. Pero el caos no desapareció. Fue arrestado en múltiples ocasiones por problemas de conducta, manejo bajo influencia y conflictos personales. Su vida fuera de la cancha era tan intensa como su estilo de juego. Uno de los episodios más extraños de su vida ocurrió en 2013. Cuando Rodman viajó a Corea del Norte y formó una inesperada amistad con Kim Jong-un. Nadie esperaba que un exjugador de la NBA se involucrara con el líder de uno de los países más aislados del mundo, pero Rodman rompió cualquier expectativa, como siempre lo hizo. Defendió su relación con Kim, afirmando que no tenía que ver con política, sino con amistad. Para muchos fue un movimiento confuso, pero Rodman insistió en que su intención era generar conexiones entre culturas, sin preocuparse por las críticas. A pesar de sus decisiones fuera de la cancha, nadie puede negar que Rodman revolucionó el baloncesto. Su impacto defensivo, su dominio de los rebotes y su actitud feroz lo convirtieron en un jugador único. A lo largo de su carrera, acumuló 5 campeonatos, 2 premios al mejor defensor y 7 temporadas liderando la NBA en rebotes, dejando una huella imborrable. En 2011 fue incluido en el Salón de la Fama, consolidando su estatus como una de las figuras más icónicas del deporte. Rodman nunca siguió reglas, y quizás por eso el mundo sigue hablando de él. Su legado es una mezcla de talento, controversia y espectáculo, una combinación que nadie podrá replicar. Si te está gustando el video, déjame un super like. Dennis Rodman no solo dominó los tableros, dominó la atención mediática. Su personalidad única, su estilo extravagante y sus decisiones inesperadas lo convirtieron en un fenómeno cultural. Desde su juego agresivo hasta sus declaraciones polémicas, Rodman supo mantenerse en el centro de la conversación. Uno de sus momentos más icónicos ocurrió en 1996, cuando apareció vestido de novia para promocionar su autobiografía. Llegó en un carruaje blanco, maquillado y con un vestido de encaje, anunciando que se iba a casar consigo mismo. Todo fue una estrategia de marketing, algo que él mismo admitió años después. Su libro estuvo meses en la lista de los más vendidos, consolidando su imagen como experto en autopromoción. Rodman sabía cómo convertir cualquier situación en un espectáculo. Desde entrevistas en televisión hasta momentos en la cancha, cada movimiento suyo generaba titulares. En 2013, Rodman llamó la atención de Donald Trump, quien lo invitó a su programa Celebrity Apprentice. Su participación tuvo momentos memorables, pero lo que realmente quedó en la historia fue su inesperada eliminación. Rodman dirigía una campaña publicitaria para la línea de cuidado de la piel de Melania Trump, pero cometió un error. Escribió mal su nombre en el material promocional. Trump no dejó pasar el fallo y lo despidió con su icónica frase: «Dennis, estás despedido». A pesar de su salida del programa, Rodman continuó siendo una figura mediática. Su capacidad para reinventarse lo mantuvo en el ojo público mucho después de su retiro del baloncesto. Detrás de su imagen de estrella mediática, Rodman enfrentó batallas personales profundas. En 1993, tras la salida de Chuck Daly, su mentor en los Pistons, Rodman cayó en una crisis emocional. Sumado a su divorcio y problemas familiares, comenzó a experimentar pensamientos suicidas.
En una de las situaciones más críticas, el periodista Craig Sager lo encontró en un club nocturno con un arma en su regazo. Sager lo convenció de no tomar una decisión drástica, mostrando la gravedad del momento. Otro episodio ocurrió en el palacio de Auburn Hills, donde Rodman manejó hasta el estadio y permaneció en su auto con un arma, sumido en pensamientos negativos. Una canción de Pearl Jam lo ayudó a salir de su estado mental, y él mismo aseguró que la música le salvó la vida. Tras esa crisis, Rodman decidió reinventarse. En sus palabras, no quería terminar con su vida, sino con la versión de sí mismo que reprimía su verdadera personalidad. Dennis Rodman fue mucho más que un jugador de baloncesto. Su impacto fue cultural y mediático, trascendiendo el deporte. Con 5 campeonatos, 7 títulos de rebotes consecutivos y un lugar en el Salón de la Fama, su legado dentro de la NBA es indiscutible. Pero su capacidad para mantenerse relevante en la cultura pop lo convirtió en una figura única que el mundo sigue recordando. Caótico, impredecible y sin miedo a ser diferente, Rodman dejó una marca que nadie podrá replicar. ¿Y tú qué piensas? Déjame tu opinión en los comentarios. Dennis Rodman nunca fue un jugador convencional. Su entrega, su energía y su personalidad rebelde lo hicieron único en la historia del baloncesto. Dentro de la cancha, era un competidor feroz, capaz de frustrar a los mejores anotadores y dominar los rebotes con una inteligencia táctica pocas veces vista. Fuera de ella, era un espectáculo mediático, alguien que siempre encontraba la manera de mantenerse en el centro de la conversación. A lo largo de su carrera, Rodman dejó una huella imborrable. 5 campeonatos de la NBA, 2 premios al mejor defensor y 7 temporadas consecutivas liderando los rebotes son solo algunos de los hitos que lo consolidaron como uno de los jugadores más influyentes de su generación. Pero su impacto fue mucho más allá del baloncesto. Rodman no era un anotador, pero su impacto en el juego iba mucho más allá de los puntos. Su capacidad para leer los rebotes, anticipar la trayectoria del balón y posicionarse estratégicamente lo hizo el mejor en su especialidad durante casi una década. En equipos como los Detroit Pistons y los Chicago Bulls, fue una pieza clave para la conquista de campeonatos. En Detroit se convirtió en el motor defensivo de los Bad Boys, contribuyendo a sus títulos en 1989 y 1990. En Chicago fue el complemento perfecto para Michael Jordan y Scottie Pippen, asegurando que los Bulls se mantuvieran dominantes en su segunda era dorada. Sus campeonatos en 1996, 1997 y 1998 marcaron el cierre de su legado en la NBA, consolidándolo como uno de los jugadores más importantes de la época. Los números no cuentan toda la historia. Rodman jugaba con una intensidad que no podía medirse en estadísticas. Cada partido era una batalla en la que se lanzaba por cada balón suelto, absorbiendo contacto, provocando a sus rivales y asegurando que su equipo tuviera segundas oportunidades. Tras dejar el baloncesto, Rodman no desapareció. Al contrario, su presencia mediática siguió creciendo. Participó en programas de televisión, incursionó en lucha libre profesional, protagonizó polémicas y hasta se involucró en asuntos internacionales de manera inesperada. La relación de Rodman con Corea del Norte y Kim Jong-un sorprendió al mundo. No era diplomático ni político, pero logró generar una conexión con el líder norcoreano y viajó en varias ocasiones al país, asegurando que su relación se basaba en la amistad y no en la política. A pesar de las controversias que generó, Rodman nunca dejó de ser fiel a sí mismo. No le preocupaba la opinión pública, solo quería vivir bajo sus propios términos. Rodman fue un jugador que rompió esquemas, y es precisamente por eso que sigue siendo una figura relevante hasta hoy. Su impacto en la NBA y en la cultura popular trascendió generaciones, dejando una marca que va más allá de los títulos o las estadísticas. Con su estilo único, su autenticidad inquebrantable y su capacidad para reinventarse constantemente, Rodman se convirtió en una leyenda. Fue caótico, impredecible y difícil de manejar. Pero dentro de la cancha nadie podía igualar su intensidad. Rodman desafió los límites del juego, de la fama y de la vida misma. Dennis Rodman nunca siguió el camino tradicional, y quizás por eso su legado sigue fascinando al mundo. Fue un jugador imparable, un personaje mediático y una figura que trascendió el baloncesto. Con 5 campeonatos, una defensa feroz y una vida llena de controversias, Rodman dejó una huella que nadie podrá borrar. Más que un atleta, fue un fenómeno, caótico, impredecible y único. Su historia sigue recordándose como una de las más extraordinarias de la NBA. Dennis Rodman rompió todas las reglas y aún así dejó un legado imborrable en la NBA. ¿Qué otro jugador crees que desafió los límites como él? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte y dejar un tremendo like. Y ahora para cerrar, lo mejor de Dennis Rodman en acción. Disfrútalo.